Acá nos encontramos una vez más en el programa de Datos Arte con un nuevo episodio, esta vez de misceláneas, para discutir distintos temas, entre los cuales ahora se encuentra la educación. Sabemos que es un tema muy importante ahora, que es el comienzo y el inicio de un nuevo gobierno. La educación moldea el anhelo de un país, también moldea un tipo de ciudadano que va a representar la realidad de este lugar que se está construyendo día a día. Para hablar de educación y sobre los temas relacionados a descolonización, tenemos hoy día a un invitado muy especial. Lo conocemos como Lucián de Silencio. Él es un explorador de todas las artes visuales, las artes escritas. Él es diseñador de modas, es fotógrafo. También ha participado, por supuesto, en la docencia. Ha trabajado con una comunidad en Bisacaviña, de donde él proviene, en la provincia de Camargo, del departamento de nuestra ciudad de La Paz. Provincia Aroma. Entonces, aquí ha sido un proyecto de lectoescritura muy interesante con niños y adolescentes, del cual también nos va a comentar para ver cómo ha sido su experiencia dentro del mismo. Bienvenido, Lucián, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Carolina. Naya Hawali kusisita punito akampi, akana humana campi aruskiptaña. Taka amuyumpi taka chuimampi hichuroja aruskipta siñani. Te agradezco muchísimo. Este saludo quiero hacerlo en Aymara para quienes puedan vernos también. Quizás con esto de las redes nos pueden ver en el campo y en todas partes, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, pues aquí dispuestos a conversar contigo sobre estos temas de educación, sobre la vida, sobre mi pueblo, que es un lugar muy bonito y muy cercano de aquí de la ciudad de La Paz, ¿no? Muchas gracias, Lucián. Entonces, antes de dar inicio a esta conversación, vamos a comenzar hablando un poco de algunos momentos constitutivos de lo que ha sido la educación en Bolivia. En los inicios de la República, la educación, de alguna forma, y antes incluso, se ha plasmado como un hecho universal, ¿no? Donde todos aparentemente tenían derecho, ¿no? Se construyeron los primeros establecimientos educativos, escuelas. Simón Bolívar trajo a su maestro, Simón Rodríguez, para implementar un modelo de educación que sirva de alguna forma para educar a las juventudes, ¿no? No obstante, en el siglo XIX, la educación se mostró todavía como un hecho que no estaba totalmente estable, ¿no? Porque todavía, de alguna forma, solamente podían recibirla ciertas élites, pero los indígenas y las mujeres estaban excluidos de la educación. Quienes un poco intentaron moldear y dar forma a la misma. Vinieron varias misiones, vino una misión chilena, vino una misión belga, ¿no? Con el maestro George Ruma, que intentó profesionalizar mucho más el ejercicio de la educación, formar maestros, creó una normal, un magisterio, pero aún así la educación todavía estaba siendo restringida, ¿no? Entonces llegamos al siglo XX y la educación, si bien va formando y creando muchos más establecimientos, no solamente académicos, sino también de artes y oficios, se implementa la educación técnica y va generando algunos tipos de cambios, ¿no? Por ejemplo, en 1920 el Estatuto de la Educación, creado por Daniel Sánchez Bustamante, también. Sin embargo, hay un hito que comienza a romper todos estos esquemas que de alguna forma todavía nos iban mostrando modelos europeos importados de educación. Y va a ser lo que va a ser la escuela Ayllu de Warisata, ¿no? Creada por Elizardo Pérez y Avelino Siñani, un proyecto que ha funcionado bastante bien en la comunidad misma del pueblo de Warisata, desde 1932 hasta 1941, y justamente se basaba, ¿no?, en que el conocimiento se generaba con los saberes cotidianos de la vida, con la producción, con el trabajo diario que había en el campo, ¿no? Entonces ha habido resultados muy interesantes, pero que han sido interrumpidos por las oligarquías, ¿no? Es decir, por todos estos espacios de poder que no estaban de acuerdo con que el indígena pueda recibir una educación que le permita desarrollarse y desenvolverse bien en la sociedad. Ya llega después la revolución, ¿no?, del año 1952 con el MNR, y en 1955 se crea un código de la educación, donde se mostraba que tenía que ser universal y que tenía que incorporar a indígenas dentro de la misma. Sin embargo, muchos consideran que todavía ese proyecto no ha permitido incorporar al indígena a lo que sería la vida de nuestra
nación. Más adelante ya podemos ver un retroceso con los gobiernos que vendrían de Barrientos, de Banzer, donde la educación sigue siendo excluyente. El indígena sigue siendo algo ornamental, algo que está ahí como un nominativo para que los gobernantes y los líderes sigan ganando una aceptación por parte de la gente, pero sin embargo no estaba construyendo una comunicación entre lo que sería el campo y la ciudad, ¿no? Eso es lo que se vería. Entonces, más adelante, ya en los finales de los 80, se llega a los 90 con una reforma educativa, pero que aún, y a pesar de todo, no ha logrado que estos dos ámbitos, el rural y el urbano, puedan incorporarse, ¿no? Llegamos al 2006, hay un proyecto de alfabetización que ha comenzado a generarse, ¿no?, a bastantes personas, tanto en áreas rurales como en áreas no rurales. Y en el 2010 se crea la ley 070, que vendría a ser la Belino-Siñani, con un rescate de varios de los aspectos que se habían llevado a cabo en el proyecto de la escuela Ayllu Warisata. Pero ahora lo que vamos a hablar es qué tanto de la escuela de Warisata se ha cumplido y se ha podido ejecutar y llevar a cabo en Avelino Siñani. Para ello tenemos a un experto con quien vamos a hablar, ¿no? Y que por supuesto yo quiero preguntarte aquí, Lucián, ¿qué es lo que debería ser una educación descolonizadora? ¿Cómo has visto esto en comparación a lo que se ha llevado y se ha gestado en nuestra realidad boliviana con la ley 070? Bien, has hecho un repaso sobre la historia de nuestro país y la historia es muy importante no solo para la educación y la cultura de los pueblos, ¿no? Solamente que hay que también diferenciar la historia la estudiamos y la conocemos desde una mirada moderna como la historiografía, ¿no? Que es, y nos basamos un poco en este paradigma de ver la historia como desde el cronos, ¿no? Desde la cronología, y hay que empezar a ver la historia quizás desde el kairos, desde por qué ocurren determinadas cosas en la historia y qué tan oportuno era que eso ocurra o que no ocurra, ¿no? Entonces, con un grupo de amigos, gente con la que vamos reflexionando sobre no solamente la educación, sino sobre la cultura, sobre las artes, sobre la política, y con quienes también hacemos activismo político, pues vamos reflexionando sobre este tema. Y uno de estos temas importantes es claramente el tema de la descolonización, el tema del colonialismo interno, el tema de qué significa para nosotros como bolivianos, o qué debería significar para nosotros como bolivianos pensar, qué significa para nosotros la educación, ¿no? ¿Qué tipo de sistema de educación queremos? ¿Cómo ha funcionado el sistema educativo, ¿no? Entonces, más allá de preguntar qué debería ser una educación descolonizadora, quizás habría que preguntarse una pregunta anterior. ¿Qué es la descolonización? ¿Qué entendemos por descolonización, ¿no? Y aquí es un tema interesante porque, bueno, es un tema que surge con la irrupción, si se quiere, en 2005 con fuerza de todos los movimientos que hasta ese momento habíamos sido excluidos, ¿no? Todos los pueblos indígenas. En 2005, después de todo lo que pasa entre 2003 a 2005, antes de que Evo Morales gane la primera elección, vamos a vivir momentos que hubieran dado pie a que lleguemos a un cambio que se pedía la Asamblea Constituyente, que era parte de la agenda de los movimientos sociales, ¿no?, del 2003. No es una propuesta de un partido político, es la agenda de la población, de la mayoría de la población boliviana, ¿no? Entonces, en ese marco hay que ir entendiendo cómo se va construyendo y cómo vamos tomando conciencia. Y antes de eso no se hablaba tanto de la descolonización, sino del colonialismo interno. Hablábamos mucho de ese tema, ¿no? Y precisamente en esa parte hay que entender que como personas, como sistema educativo, como sistemas sociales, nos movemos en un paradigma que es la modernidad occidental, ¿no? ¿Qué es la modernidad occidental? Yo les recomiendo, hay mucha gente a la que no le gusta, te diré, estos dos pensadores bolivianos, los hermanos Bautista, Juan José Bautista y Rafael Bautista. Hay mucha gente a los que no les gusta porque los identifican como masistas y demás, pero son dos de las personas que han
que están trabajando todavía. Bueno, Juan José ya no, falleció tristemente, y Rafael está trabajando todavía en este tema. Y lo que nos marcan estos dos autores con respecto a la descolonización es que cuando nos planteamos de qué es la descolonización o qué implica una educación descolonizadora, damos sobreentendido que hay que definir primero. ¿Te das cuenta? O sea, para decir qué es la descolonización, tengo que entender como concepto la descolonización. Pero no puedes comprender la descolonización como concepto si es que es algo que se está construyendo, ¿no? Es algo que estamos construyendo a partir de la crítica que estamos haciendo conforme a lo que estamos viviendo. Y aquí, no lo he traído, el librito, está en mi maletín. Hay una definición que nos da Rafael sobre la descolonización, que surge paralelo al momento de la irrupción de Evo Morales y de todo este proceso constituyente y todo lo demás. Entonces, la descolonización la estamos planteando y reflexionando como un camino. O sea, que no es una meta, es un camino. Es como un método, si quieres, hablando en términos metodológicos, ¿no? Es el método que nos va a permitir llegar a ser quienes, llegar a ser nosotros mismos, ¿no? Y es algo que no hemos sido durante todos estos años. Por eso es que hoy en día es importante también, a la luz de las elecciones pasadas, todo este tema de volvamos a ser república, hay que dejar de ser Estado plurinacional, las discusiones de periodistas, gente pública que empiezan a decir, sí, ¿qué nos ha dado el Estado plurinacional? No nos ha dado nada, como si un Estado tuviera que darte algo. No, lo que hace el Estado también en estos aspectos, sobre todo simbólicos, es reconocer. Y nosotros como pueblos indígenas siempre hemos estado fuera, no hemos sido reconocidos. La República en 1825 ha sido fundada ni siquiera con quienes habían luchado, porque muchos de los que habían luchado por esa liberación estaban regados en los campos de batalla. Entonces hay una negación sistemática del indígena y sobre todo una negación de nosotros. Y a lo largo de nuestra historia, en el ámbito educativo, tenemos a personas como Franz Tamayo, por ejemplo, que él planteaba que queremos hacer algo auténtico, algo que realmente nos permita devenir en una nación, un Estado poderoso, si se quiere. Tenemos que mirar a lo nuestro. ¿Y qué es lo más nuestro? Es lo indígena. Franz Tamayo les decía, que tiene una persona que tiene muchas contradicciones y todo, Franz Tamayo se le puede criticar como persona, ¿no? Pero como pensador, ¿no? Exacto. Quedan. Para esclarecer al público de Datos Arte, La creación de la pedagogía nacional es un libro que se ha escrito en 1910 y que ha planteado al indígena como una fuerza vital de la tierra que es capaz de generar un conocimiento propio y un pensamiento. Entonces, es el primer pensador y filósofo boliviano que ha creado la idea de una educación propia, una educación nativa que responda a nuestra identidad. Entonces, ¿tú crees que todavía no hemos alcanzado siquiera la meta de conocernos como bolivianos para poder construir una educación desde nuestra identidad? Sí, no tenemos una educación. O sea, y en eso hay que ser bien tajantes y taxativos, porque se ha intentado en 1931 con la experiencia de Warisata, y ahí es súper revelador, por ejemplo, la claridad, ¿no? Este espíritu descolonizado de Elizardo Pérez, ¿no? Porque reconoce en Avelino Siñani a la persona, y ahí lo puedo leer, a ver, lo vamos a buscar, aquí están los lyrics, me he traído, porque esto es importante, hay que leerlo, no solamente de mencionarlo al paso, ¿no? Puesto. Elizardo Pérez escribe de Avelino Siñani lo siguiente: en otro medio, en otra época, Avelino Siñani hubiera sido honrado por la sociedad, pero hubo de nacer y vivir en el sórdido ambiente feudal del altiplano, degradante y oscurantista, adverso a esta clase de espíritus. Y hubo de ser un indio, esto es, un individuo de la más baja condición social en el concepto general. Sin embargo, bajo su exterior adusto, enteramente colla, se ocultaba un alma tan pura como la de un niño y tan esforzada como la de un gigante. No importa que apenas dominara el alfabeto y su castellano fuera del todo elemental, su cultura no residía en los ámbitos de Occidente. Era la cultura de los viejos amautas del Incario,
de los sabios indígenas de antaño, capaces de penetrar tanto en el misterio de la naturaleza como en el de los espíritus humanos. Avelino Siñani era la encarnación de la doctrina contenida en el Amasúa, Amayuya y Amaquella. Y así continúa describiendo a Avelino. Entonces, Avelino Siñani, ¿quién es como persona? Es una persona que tiene esa claridad, esa inteligencia para en su momento, estamos hablando de Achacachi, un lugar de fuerte represión y que Elizardo Pérez narra acá, donde se explotaba al indio, ¿no? Él tiene la claridad de que una de las formas de liberar al indio era por la educación y la cultura, ¿no? Entonces, se reconocen ambos en esta su grandeza y Elizardo Pérez cuenta una experiencia que es fundamental y cuenta cómo empiezan, cómo se encuentran. Dice, ¿cómo pasa hoy en día? Mira, hoy en día vas a una población, quieres fundar una empresa, quieres fundar una escuela o algo, y los comunarios vienen todos felices, ¿no? Plantan la piedra fundamental y todo, ¿no? Y este trabajo de Warisata, ¿qué tenían que hacer? En el trabajo, pues la comunidad tenía que poner la mano de obra, ¿no? Y el Estado había puesto un presupuesto para materiales y todo, ¿no? Entonces hacen toda el comienzo de la obra con un ritual y con todo. Y Elizardo Pérez cuenta que al día siguiente que tenían que empezar los trabajos reales, estaba él y un par de profesores que eran también sus albañiles al mismo tiempo. Y los indios no estaban ahí. Y no es porque no quisieran educación, sino porque desconfiaban de los blancoides, ¿no? Desconfiaban de todo lo que venía desde el Estado, porque hasta ese momento no había funcionado, ¿no? Y están todas las experiencias, tú has debido revisar seguramente en la historia. Habían instituciones en las ciudades donde se educaban para profesores indígenas. Elizardo Pérez mismo cuenta esto, que muchos de los indígenas que estudiaban en esas instituciones terminaban escapándose porque extrañaban su tierra, se sentían abandonados solos aquí en las ciudades, y ¿no? extranjeros también. Extranjeros en su propia patria, ¿no? Entonces Elizardo Pérez cuenta de esta experiencia que el primer día pasa nada, el segundo, tercer día solito, él trabajando, él dice, bueno, no me voy a dar por rendido, voy a hacer una escuela, he venido a hacer una escuela y empiezan a trabajar, ¿no? Hasta que un día lo visita Avelino Siñani y le dice, no, bueno, pues es que yo me siento solo acá, no hay nadie, los indios se han comprometido pero no vienen, ¿no? Los campesinos. No había convocatoria. No había nadie que venga, yo me siento solo, hasta quiero abandonar la empresa esta de fundar la escuela, de hacer realidad la escuela, ¿no? Y don Avelino le dice algo bien importante. No creas, tata, tú no estás solo. Desde todas las montañas te estamos mirando y sabemos lo que haces, cómo sufres al sol, cómo trabajas desde que amanece hasta que anochece. Y ¿sabes qué? Nos sorprende porque nunca habíamos visto un hombre blanco trabajar como trabajas, ¿no? Y claro, son estas cosas que le permiten a Elizardo Pérez entender y ganarse, si se quiere, el apoyo de la gente. Y por eso es que se ha hecho la gesta de Warisata. Y es lo más original que se ha hecho hasta ahora en Bolivia y que ha muerto precisamente por eso, porque era revolucionario completamente. Si Warisata hubiese tenido éxito, créeme que en los años 80, 90 ya hubiéramos tenido el primer presidente indígena. Por supuesto. Y posiblemente de mejor calidad que la que tuvimos. Y lo que me parece interesante que me estás diciendo dentro de la historia de Warisata es que ha habido también un acto de reconocimiento, ¿no? Sí. Entre dos mundos, sí, que aparentemente desconfiaban en uno del otro, pero uno de ellos les devolvió esa capacidad de mirarse a sí mismos, a la comunidad, ¿no? Y de hacer ese reconocimiento de ellos a través de sus propios saberes. Entonces, eso es lo que me parece algo muy importante recalcar, porque Warisata no es que ha partido de la idea que tenían otros gobiernos anteriores de la educación, es decir, bueno, no se sabe nada, el alumno es una tabula rasa y se le introduce, ¿no?, el material, el conocimiento académico. Aquí simplemente era a partir de lo que ellos ya sabían e ir profundizando en esas actividades diarias como la agricultura, la crianza, los textiles que ellos ya venían realizando desde generaciones anteriores, ¿no? Entonces aquí yo creo que es un acto bastante descolonizador, porque ya prácticamente también la educación parte de la idea de un reconocimiento y, por supuesto, de construir relaciones, construir un tejido a partir de las mismas, ¿no? Sí, tú has dicho algo importante, Carolina. Este es reconocerse unos a otros.
Mira, yo creo que un podcast como este, así tengamos, no sé, pues unas 10 sesiones, solamente esas 10 sesiones nos llevaría a analizar y aprender de Warisata. Exacto, es un tema muy... Y la misma cantidad de tiempo para leer y analizar lo que Franz Tamayo planteaba, ¿no? Y hay otro que es Carlos Medina Celi, que tiene este librito que se titula La educación del gusto estético, de 1940. En este librito hay una continuidad de los planteamientos de Tamayo, hay una continuidad de los planteamientos que ya teníamos con la experiencia de Warisata, y desde las reflexiones como cientista social, como filósofo de la educación, si quieres, hay una cosa importante en este reconocerse y que se plantea desde toda la teoría crítica. Están ahí Jean-Paul Sartre, están Frantz Fanon, todos quienes han cuestionado la modernidad en su momento. También desde el interior de la misma modernidad, Jean-Paul Sartre hace eso, aunque mucha gente piensa que no, pues la modernidad es mala en sí misma. No, hay que empezar a leer a los escritores europeos, norteamericanos y a todos, pero de manera crítica, ¿no? Y entre ellos encontramos también aliados que nos pueden dar los elementos conceptuales y categoriales para poder hacer el enfrentamiento y entender nuestra realidad, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que dice es que para liberar al oprimido, también hay que liberar al opresor. Y que si liberas al oprimido, obviamente liberas al opresor. Y es que es una relación dialéctica, una relación que no se puede entender el uno sin el otro. Entonces, en nuestra sociedad lo que vemos durante todos estos 200 años de república, ¿no? Y desde mucho antes, porque no viene solo de los 200 años, hemos estado en esa relación de dominación, en esa relación de desigualdad, donde el ser humano indígena, el ser humano sea aymara, quechua, guaraní, cualquiera sea, no era visto como ser humano, era visto como prácticamente como bestia, ¿no? Entonces, la modernidad hace eso y hay que entender eso para entender el tema de la descolonización. Juan José Rafael Bautista dice eso, me habría gustado traerlo ahorita y leerlo, quizás lo hacemos más ratito, es que cuando hablamos de descolonización, por eso no se trata de entrar en pelearnos con la tecnología, no utilizar celulares y que hay que volver al pasado. Hoy en día se entiende un poco así, ¿no? Y hay gente muy crítica, dicen, no, pero ustedes quieren volver al pasado. No, no queremos volver al pasado. Lo que queremos ser es reconocidos en esa nuestra dignidad, en esa nuestra identidad, con toda esa nuestra memoria histórica, y queremos no sentirnos superiores ni inferiores que nadie, que nos constituyan, más bien dicho, en inferiores. Lo que ha pasado en estos 20 años de todo el proceso que hemos vivido como sociedad ha sido un poco eso, ¿no? Hemos pasado de que habían los blancos, digamos, que eran los opresores, hemos pasado al otro lado, ahora nosotros tenemos el mando, la batuta, y se ha ejercido la misma opresión frente al otro, más o menos, ¿no? Exactamente. Y así no va a funcionar, nunca vamos a funcionar. Y eso pasa, ¿por qué? Porque en la sociedad también hay dinámicas de poder, pues hay luchas de poder económico, ya no es solamente una cuestión voluntariosa, ¿no? Y tenemos ejemplos de esta gestión, sobre todo de la presidencia de Evo Morales, ejemplos bien concretos para poder mostrar dónde se nota esa subjetividad que se siente inferior, que no se acepta a sí misma. Tristemente, nuestro ex vicepresidente, una persona muy leída, ¿no? Don Álvaro García, una persona muy leída, muy inteligente, muy todo, pero no tenía conciencia de clase real, porque él decía que, y siempre iba a estar en su departamentito, por ejemplo, ¿no? En Sopocachi, ahí yo tengo y ahí voy a estar. Pero a la primera oportunidad que tuvo se fue a vivir a una zona residencial. Y luego excusas no faltan, decir, no, es que la pareja, es que la guagua, es que tal, es que cual, que tal otra cosa, ¿no? Entonces, para que no pase eso, por ejemplo, uno tiene que no empezar a decir cosas que no lo va a hacer. Claro, tiene que ser consecuente también. Consecuente con lo que dices. Entonces, muchas veces es mejor no decir. ¿De qué serviría que yo te diga, no, pues los ricos, los capitalistas, que no sé qué, aquí me explaye, digamos, ¿no? Un speech de 15 minutos contra el capitalismo, pero mañana me ven a mí consumiendo, no sé, pues, autos que vienen del capitalismo, si quieres, ¿no? Exactamente. Entro en contradicción. Entonces, este reconocimiento del que hablamos, no solo yo, sino hablamos socialmente con muchos otros cientistas sociales, filósofos y demás, es que nosotros queremos como indígenas desplegarnos
desde nuestro horizonte, desde nuestra historia, desde nuestra memoria histórica, sin dejar de ser nosotros, pero no para constituirnos mejores. Pues ahí cuando entramos en una sociedad, si quieres, ¿cómo demuestras tú que puedes ser mejor que alguien? No lo demuestras con el discurso. Lo demuestras con acción directamente, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Hay profesionales aymaras que hechos en nuestra sociedad, que no se reivindican como tales, pero que son profesionales de primera línea, gente muy profesional. Artistas lo mismo, ¿no? Muchas veces lo que yo veo es que gente que a veces públicamente sale y dice, no, nosotros somos mejores porque somos indígenas, es gente que tiene más bien limitaciones. Porque las limitaciones se notan precisamente en eso, ¿no? En ese de, si no lo puedo demostrar con hechos, lo impondré por la fuerza y con discurso. Y eso no funciona. Y cuando hablamos de la educación, entonces, estamos saliendo de esos paradigmas del discurso, del victimismo, del revanchismo en el cual nos han intentado sumir en estos 20 años de proceso de cambio. ¿Cómo daríamos la vuelta a todo esto según tu experiencia educativa por medio de la enseñanza? Porque la enseñanza también es un diálogo constructor, ¿no? No hay una supremacía del que lo conoce todo y va dando, repartiendo, digamos, un material a quienes no sabe nada. Más bien ambos es un proceso de ida y vuelta, van aprendiendo, tanto el maestro como el estudiante. Entonces, ¿cómo tú lo verías desde tu visión y desde lo que tú has estado haciendo en tus proyectos de lectoescritura en la comunidad? Bien, sí, me habías pasado una lista así de preguntas que iban a ser nuestro hilo conductor, ¿no? Que necesitamos tener un hilo porque si no, con la emoción nos perdemos. Picamos aquí y allá, Exacto. que no está mal, pero la idea también es tener y concentrar las ideas, ¿no? Los argumentos. Y mira, uno de los problemas que puede parecer que es una ventaja, y en cierto modo es una ventaja, para mí es una ventaja muy grande saber aymara, ¿no? Pero es el bilingüismo. Y parece contradictorio, porque el bilingüismo es malo y es bueno al mismo tiempo. ¿Qué pasa con nuestra educación en el campo? Yo voy a hablar en esta parte un poco de mí, ya van a disculpar también a nuestros oyentes. Para eso también te voy a decir. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, cuando yo nací en mi pueblo y mis padres migraron ese año y yo crecí en la ciudad, pero siempre en este ir y venir entre el campo, como muchos alteños y paseños y mucha gente en otros lugares de otras culturas también, ¿no? Viven siempre en ese ir y venir entre el campo y la ciudad. Entonces, yo estudié aquí en la ciudad de La Paz. Pues ¿qué hacía en mi escuela cuando era guagua? Iba al colegio, iba a la escuelita, aprendía en español, volvía a la casa, escuchaba la radio, prendía la tele, español, todo el tiempo español, 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 ¿no? En la misma casa, si mi mamá bien hablaba de pronto aymara algún rato, en general con mis hermanas y hermanos siempre el español, el español, el español. Había un refuerzo, ¿no? Y cuando ya empiezo a estudiar en la universidad, lo mismo, o sea, yo he crecido a eso. Pero en la universidad tuve la suerte y también la fortuna, sí, más que la suerte, también el placer de trabajar con doña Mariluisa Talavera, que en paz descanse, una antropóloga y docente muy capaz de primera línea también, que ella tenía una investigación sobre el rendimiento académico de jóvenes que estudiaban en la universidad de ciudad, provenientes de colegios, egresados de colegios de ciudad, frente a chicos egresados de colegios de áreas rurales, ¿no? Y ver el éxito académico. ¿Cómo puedes ver el éxito académico? ¿Cuántos estudiantes se titulan, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? La mayoría de las ciudades, dentro de ese porcentaje, estudiantes de colegios privados, ¿no? La mayoría que se retiraba, que no terminaba, gente de colegios fiscales, gente de colegios de áreas rurales, ¿no? Estudiantes que venían de áreas rurales, que se titulaban, eran chicos o chicas que habían dicho, yo aquí me titulo porque me titulo, y estudiaban el doble, buscaban la forma de aprender y asimilar los contenidos, ¿no? Entonces había una componente de voluntad ahí. Y en esta investigación, con otras lecturas posteriores, yo me voy dando cuenta de que pues yo hablaba el español bien y podía entender lo que leía y poder por ende responder en exámenes, plantear ensayos y otras cuestiones, porque tenía un manejo de esta competencia lingüística, ¿no? Bueno, yendo a mi pueblo en la pandemia, yo ya tenía este know-how, este conocimiento previo. Yo ya sabía que en el campo los chicos no leen bien, ¿no? Pues digo, no, pues tengo que encarar
por ese lado tengo que hacer el trabajo. Entonces, en la pandemia, como cerraron el primer año, ¿no? Han clausurado el año escolar. Claro, el todo. confinamiento, ¿no? En el campo los chicos, claro, ¿no? Justo época de cosecha de papa también. Entonces los chicos, las chicas estaban ahí sin hacer nada, iban donde los tíos y las tías a escarbar papita para ganarse plata y todo, ¿no? Y dije, bueno, ya estoy aquí, pues haré el taller, porque ya había ido postergando hacer esta experiencia educativa durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo ya sabía que hay esto. Y claro, me doy cuenta ahí porque yo les he llevado libros a los chicos. Yo dije, voy a leer este libro, estos cuentos, voy a leer unos 3, 4 en lo que queda hasta fin de año. No he pasado de uno, porque no conocían, no leían bien, no había buena dicción y era tremendo. ¿Qué es lo que pasa ahora con la educación en el campo por eso? Los chicos del campo van a la escuela, el profesor les enseña en un español regular, de regular hasta por ahí, porque los profesores no todos también manejan, y esto no es para ganarme la animadversión del magisterio ni nada, pero hay un sector que realmente no maneja muy bien esta competencia lingüística, ¿no? Y en el campo, ¿qué es lo que pasa? Los chicos van a la escuela, aprenden en aymara, vuelven a la casa, papá, mamá hablan en aymara, ¿no? En la escuela española, en la casa en aymara. Escuchan Radio San Gabriel normalmente, no es publicidad por si acaso, pero igual ya está. Escuchan Radio San Gabriel les habla el aymara. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos? No aprenden ni bien el español, ni bien el aymara. Se quedan en un limbo prácticamente. Exactamente. Y esto ya lo decía el mismo Franz Tamayo. O sea, y también lo sabemos ahora con investigaciones lingüísticas. Pensamos muchos en aymara, pero escribimos o expresamos en español. Y por eso es que hay gente que hablamos chistoso, sobre todo en las partes más populares, gente que en el Alto, digamos, en otros lugares, que hablamos chistoso. Y en la universidad pasa lo mismo, hay mucha gente que escribe también y no se entiende, parece, ¿no? Y es que están pensando ahí tienen un cruce de cables, pues. Claro. Entonces, muchos de estos chicos del campo, del taller con el que yo estaba trabajando, tenían y tienen las intenciones de estudiar. Pero ¿qué pasa? Vienen a las universidades o a los institutos, a las normales, donde les dan textos en español, tienen que leer en español, tienen que rendir pruebas en español, tienen que hacer lectura de comprensión, y como no comprenden, les va mal. Y muchos de estos jóvenes que piensan, debo ser tonto. No, es que eres tonto, no manejas la herramienta. Te enfrentas con chicos de ciudad que han estudiado en colegio particular, ¿no? Chicos que además de estudiar el colegio quizás han tenido una escuela de ballet, una escuela de algún instrumento, violín, guitarra, no sé qué, ¿no? La desigualdad se ve totalmente. Completamente. Entonces, ¿cómo uno se puede enfrentar en las mismas condiciones con alguien que tiene pues más herramientas y también el tema de la autoestima, la seguridad? En el campo, en mi pueblo, he hecho una experiencia y esto te lo cuento porque ha sido fuerte para mí. Es que no leían con fuerza, les decía, a ver, lee bajito, bajito, ¿no? Como si tuvieran miedo. Sí, pero no están sus papás, sus mamás que digan, no, ¿por qué gritas, digamos, no? Yo les decía, no, esperen, lean con fuerza, con su... Yo me cansé en una de esas, les decía, no, chicos, y leíamos nosotros en el cerrito, ¿no? Íbamos al aula. Porque dije, estamos en el campo, no tiene sentido que nos encerremos en un aula, ¿no? Por supuesto. En la montañita, viendo todo, ¿no? Y algunos conceptos les explicaba ahí, esto significa tal cosa, y claro, ¿no? Y de pronto me cansé de que lean así, ¿no? Que ya estábamos como 2 meses con nuestras reuniones. Todo. No puede ser, ya un día, 2 días, en la segunda, la tercera semana puedo aceptar, ya estamos 2 meses, ya pueden haber agarrado el ritmo, decir, no, el tío, con él podemos hablar, ¿no? Seguíamos tropezando con eso, y les dije, no puede ser, chicos, nos vamos a parar, nos hemos subido más hacia la punta del cerro, de aquí vamos a gritar nuestro nombre, vamos a decir, yo soy Lucio, digamos, ¿no? Estaban de miedo. Yo dije, bueno, yo tengo que ser el primero en hacerlo, porque si no, ¿cómo les voy a exigir? Van a decirme, si el tío no lo hace, ¿por qué yo tengo que hacerlo, no? ¿Verdad? Exacto. Y la educación es liderazgo. Y ahí entendí ese tema también. La educación es liderazgo. Entonces yo me paré, me adelanté a todo el grupo y tomando aire con todo, empecé a gritar, Dios. Y claro, había gente pastando sus ovejitas y así como que al principio miraba así como, ¿qué le pasa? Claro, estaban choqueados. Sí,
Y yo tenía unos nervios, pero en ese gritar se me ha ido también, he descargado esa tensión, ese miedo que yo sentía, porque sí sentía miedo y esa es como vergüenza. Y cuando los chicos hicieron lo propio, ¿cómo se sintieron? Poco a poco los primeros, uno más fuerte, uno más... y algunos que no querían. Decían no y no y no y hemos estado 15 minutos con algunos peleando para que digan ya. Y es que es un tema de seguridad, de autoestima. ¿Y a mí qué me había dado eso? La vida, el hecho de haber crecido en la ciudad, de haber visto programas de televisión, el haberme relacionado y toda mi experiencia universitaria. En universidad, ¿qué es lo que pasa también conmigo? Mira, quizás lo estoy cerrando mucho a mi experiencia, pero ¿qué es lo que ocurre? Exactamente. De pronto. Entonces, es pues para seguir contando, pero a ver, sigamos. Pero creo que según lo que tú me estás contando prácticamente también, el desarrollo de la autoestima, la confianza y el ejercicio de que cada uno pueda ser capaz de reconocer su propio potencial y sus habilidades en los estudiantes, yo creo que también es un paso muy revolucionario dentro de la educación de lo que tú me estás contando, ¿no? Prácticamente. Y por eso también es importante entender si justamente consideras que a partir de tu propia experiencia y de lo que has visto en el campo, tal vez sea un poco redundante decirlo, la ley 070 ha ayudado, digamos, a que haya un crecimiento en el campo y una disminución de la brecha entre lo que es el ámbito rural y el ámbito urbano. A ver, ¿cómo tú verías esto? No, la respuesta a esa pregunta es no. No ha ayudado a romper la brecha. La brecha sigue así de amplia, con lo que te decía, ¿no? Este tema de la autoestima tiene que ver con el reconocimiento, primero de uno mismo y de uno quién es, ¿no? Entonces, si te fijas, ahí empezamos a ligar con qué cosas, con este tema de la descolonización, donde implica que uno tiene que devenir uno mismo sin sentirse más ni menos que nadie, ¿no? Exacto. Ahora, con el tema de la educación, esto que lo que me preguntas, la 070, si habría logrado reducir la brecha y demás, no, tristemente. Lo ha buscado la ley, aquí lo dice, la ley lo dice, lo mismo lo dice la 1565, el código el código de la educación, el del 56, dice lo mismo, plantea muchas cosas, pero se han quedado en los hechos. ¿Y esto a qué se debe? No se debe solamente a los papeles. Tú sabes, dicen, el papel aguanta todo. Exacto. ¿No ves? Es un dicho bien común en entre cientistas. La utopía está ahí. El tema tiene que ver con los hechos. ¿Y por qué no funciona? ¿No? ¿Por qué no funciona? Yo me he puesto a preguntar también junto con otra gente. No funciona el tema de la transformación educativa porque funciona con gente, con personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si los profesores están acostumbrados a hacer un tipo de educación durante 10, 15, 20 años de experiencia profesional, pero que de un día para otro viene una normativa y les dice, no, ahora tienen que hacer esto? Quieres o no, a nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Somos rebeldes por esencia, no solo los bolivianos, sino el ser humano, ¿no? Cuando a ti te dicen, ¿sabes qué, Carolina? Tienes que hacer esto, tienes, ¿no? Como una imposición, ¿no? Sí, si te agrada la tarea, si hay de por medio otros atenuantes, un trabajo, no sé qué, lo haces. Pero no lo haces completamente a gusto, no lo haces porque quieres, ¿no? Y en algún momento te puedes cansar y puedes dejar de hacerlo. Y decir, busco otro trabajo, ya estoy cansado de hacer esto, ¿no? Los profesores no pueden cambiar, pero se les impone desde arriba. ¿Y por qué ellos se rebelan? Porque creen que su experiencia no ha sido revalorizada. Creen que todo lo que ellos saben y pueden aportar no vale, porque ha sido pensado porque profesionales y en muchos casos gente joven que no ha tenido experiencia de aula, ¿no? Y se les ocurren desde la teoría cosas muy, muy bonitas en la teoría, pero no revalorizan el trabajo del maestro. Y tristemente nuestros procesos de reformas educativas han tropezado con eso. Y tal vez por el hecho de que también la educación es un acto testimonial. Sí. Y desconocer la experiencia de los maestros y privarles de esa capacidad de que ellos muestren lo que ha sido su propio acto educativo y su experiencia, es lo que ha hecho también de que como bolivianos no podamos hacer que estos modelos y estas utopías educativas puedan calar en nuestra realidad. ¿No es así? Sí, sí.
Y ahí tiene que ver mucho con las personas, ¿no? Y voy a volver un poco ahí con Franz Tamayo. Franz Tamayo decía que hay que formar el carácter nacional, ¿no? Hay que formar la voluntad de la persona. Y este amigo Carlos Medina Celi dice lo mismo, ¿no? Una persona con buena, con cultura, con educación, va a tender también a tener una buena moral, va a ser una persona buena, si quieres, ¿no? Reduciéndolo así a términos muy sencillos. Lo mismo dice Franz Tamayo, lo mismo dice Elizardo Pérez y Avelino Signani, por eso es lo que te leía de Avelino Signani, una persona que encarnaba el Amasúa, el Amayuya, Macaya. ¿Qué significa? Una persona muy correcta, muy proba, ¿no? Íntegra. Una persona íntegra. Y en nuestro sistema educativo hay que ser críticos en esto. No solo en el sistema del magisterio, sino en el sistema profesional de universidades. Hoy en día, ¿qué hacen también? Agarran ChatGPT, listo, házmelo, imprimimos. Claro, ahí también está. Vamos a rincondelvago.com o monografías.com y le metemos, ¿no ve? Exacto. ¿Dónde está la integridad ahí? Claro. Que sería mejor que formemos a la persona que escriba, aunque sea una página, pero de su propia reflexión. Claro. Su propia vivencia. La construcción de un pensamiento propio que parta de su propia vivencia y también cimentar y fortalecer un sistema de valores y por supuesto el carácter, ¿no? Entonces por eso digo, también yo me pregunto ya terminando casi este programa, ¿cuáles crees que sean los desafíos que vayamos a enfrentar ahora en adelante, ya que en estos 15 años, 20 años no hemos podido rescatar, digamos, esos valores que se ha tratado de implementar con el proyecto de Warisata? Yo creo que hay varios desafíos, ¿no? ¿Ya? Uno de ellos va a ser fundamentalmente el darle la dignidad al maestro y hacerle entender su rol, la importancia de su rol, ¿no? Hay un recambio generacional también. En la actualidad yo conozco muchos compañeros que eran mis compañeros en la universidad, que luego hicieron paralela con la normales y todo, y hay otra gente también joven que realmente entra por vocación, ya no porque el trabajo es seguro, y eso es una realidad también, y hay que decirlo tal cual, ¿no? Pero hay mucha gente que está comprometida, que busca hacer, que busca aportar, ¿no? Entonces, yo creo que la esperanza está realmente en darles a ellos el reconocimiento y las herramientas para que puedan irradiar primero dentro del sector, dentro del gremio del magisterio, ¿no? Y también ver mecanismos de provocarlos a los mayores. Tengo mis hermanas y hermanos que son unos profesores, una de mis hermanas mayores. Sé qué voy a hacer, ya me voy a jubilar. Yo le digo, tienes que poner en práctica y sistematizar toda tu experiencia, porque tú has sido una buena profesora, ¿no? Y ella nos cuenta sus experiencias con sus estudiantes, cómo les el reconocimiento de madres, padres de familia, a quienes ella dice, mi método les ha permitido aprender muy bien a estos chicos, ¿no? Entonces yo le digo, tienes que poner eso por escrito, tienes que darle valor, la gente tenemos que saber de lo que a ti te ha funcionado y le provoco a eso, pero muchas veces que no valoramos, alguien te habla de su experiencia de profesor, no le tomamos la importancia. ¿no? Y nuestras autoridades del ministerio, las encargadas de establecer normativa, muchas veces hacen eso, ¿no? Y obviamente también aquí es un tema de egos, ¿no? Y en eso hay que ser bien claros. La modernidad se basa en un paradigma que yo le llamo del ego y del logos. El ego como yo, por eso es que establece personas importantes como Platón, Sócrates, digamos, ¿no? Hegel, y nombres, egos, yos, individuos, ¿no? Con razón, logos como razón. En cambio, nuestros pueblos indígenas hemos hecho sobre otro paradigma, sobre el paradigma del ajayu y del ayllu. ¿Eso qué significa? Que construimos colectivamente los saberes y por eso no hemos establecido y no habían, si bien habían gente como los Kipkamayos, digamos, ¿no? Curacas y otros que eran gente que sabía, que manejaba algo como responsable, no habían como sabios, genios, porque se construía colectivamente el conocimiento, se construían colectivamente muchas cosas y por ende no importaba lo que tú podías como individuo sobresalir sobre unos sobre otros, ¿no? Sino era más el reconocimiento colectivo de la capacidad de una persona. Exactamente, aquí estamos hablando de más bien una colectividad que está generando un espíritu, ¿no? Está generando ese hayo. Y ahora lo que pasa, por ejemplo, como algo negativo, es que muchos profesores también quieren aportar, ¿no? Entonces creen que ellos van a poder, que su idea es la mejor y que la quieren imponer.
Cuando en realidad no sería trata, un pues, diálogo entre sí, educadores. y no se trata por eso de que uno venga con tu idea y digas, yo soy el genio iluminado, señores, y háganme caso, ¿no? No, sino decir, señores, trabajemos. ¿Por qué queremos trabajar? ¿Por qué queremos aportar a la educación? O sea, ¿por qué? ¿Para mí, como individuo, mi reconocimiento, o realmente para que nuestras futuras generaciones, desde guaguitas de inicial hasta jóvenes que salen profesionales, pues realmente tengan ese amor, ese cariño, ese gusto por su profesión, por el estudio, que tengan esa voluntad de agarrar un libro y leerlo, ¿no? Exactamente. Entonces ya hemos visto que la educación es un ejercicio de reconocimiento y es un ejercicio de construir en conjunto, en comunidad, un espíritu. Y ese espíritu es lo que va a hacer que las nuevas generaciones puedan desarrollarse con mucha competencia dentro de los distintos saberes. Bueno, muchas gracias, Lucián, por estar aquí presente y brindarnos todo tu conocimiento. Y también aprovecho de decir que ya la última película de Paolo Agazzi sobre el proyecto de Warisata ha sido transmitida en Televisión Bolivia y justamente habla sobre toda esta experiencia del maestro Elizardo Pérez.